tal vez muchos de nosotros, cuando estamos frente a un curso de investigación o a un trabajo de investigación o a una actividad, ¿no? A veces no solamente es porque en el curso de investigación, no, investigación en enfermería nos dicen hay que hacer un trabajo de investigación, sino en cualquiera de los cursos o simplemente tal vez como una iniciativa, como lo que se está viendo actualmente, ¿no? Entonces, cuando digo, voy a iniciar una investigación, entonces tal vez la primera pregunta que nos hacemos es, ¿qué tema debería elegir para investigar? Algunos incluso le preguntan al profesor, ¿no? Profesor, ¿qué tema me sugieres poder investigar? O vamos a alguna persona que tiene experiencia y le digo, ¿me podría sugerir un tema para investigar? Entonces, muchos de nosotros nos hemos encontrado frente a esta pregunta, ¿no? De qué tema debería elegir para poder investigar. Entonces, si yo voy a iniciar un proceso de investigación, es importante tener en cuenta que la investigación es un conjunto de procesos. Hernández Sampieri nos habla, por ejemplo, de que la investigación como conjunto de procesos sistemáticos, o sea que hay un orden, no es un proceso desordenado, es un proceso que tiene un principio y tiene un fin y tiene una secuencia que no se puede alterar. Es un proceso crítico porque la investigación parte del análisis, de la lectura, de la reflexión y también es un proceso empírico. ¿Por qué? Porque la investigación parte de lo que es un hecho, una realidad, un contexto, en el cual yo voy a estudiar un fenómeno o un problema. Pero Ñaupas, por ejemplo, nos agrega de que la investigación es un proceso social de descubrimiento. Miren, al decir proceso social de descubrimiento, está dándole otro enfoque, ¿no? En donde nosotros en la investigación lo que vamos a hacer es la interacción y vamos a buscar, o sea, la búsqueda de respuestas. Vamos a plantearnos una hipótesis, vamos a verificar, vamos a buscar teorías, vamos a indagar sobre teorías que no están suficientemente probadas y para ello la investigación es fundamental para el desarrollo de la ciencia. Pero además nos dice de que la investigación tiene como objetivo ampliar las fronteras de la ciencia y la tecnología. Y que además Ñaupas agrega y dice que la investigación tiene como fin último la transformación de la realidad. Y en este contexto Ñaupas señala de que la investigación hay dos tipos, ¿no? La investigación natural y la investigación social. Entonces, cuando hablamos nosotros de investigación, y regresábamos a nuestra pregunta, cuando estábamos al inicio, ¿no? Estamos al inicio y estamos por iniciar una investigación. Nosotros decimos, ¿qué tema debo elegir para investigar? Si tenemos en cuenta lo que es la investigación, yo estoy haciéndome una pregunta muy importante en función de encontrar un tema que debe llevarme a transformar una realidad. ¿Y cómo se puede transformar la realidad? Ya sea natural o social. Para ello nosotros podemos hacerlo a través de la investigación. Entonces, cuando nosotros queremos iniciar un proceso de investigación, queremos nosotros a través de nuestros sentidos, a través de la búsqueda de información, nos aproximamos a una realidad, pero no solamente para mirarlo, medirlo, sino también queremos nosotros para poder transformar esa realidad. ¿Y cómo podemos transformar esa realidad? Nosotros a través de la investigación podemos hacer mucho. Algunas veces vemos la investigación solamente como una actividad o una meta que tenemos, ya sea para obtener el grado o para obtener el bachiller, pero nosotros tenemos que ser conscientes de que con la investigación nosotros podemos transformar la realidad. Y vea, mira, les comparto acá una experiencia del equipo de investigadores, de docentes de San Marcos. En el año 2019 nosotros asumimos una investigación a cargo de la Defensoría del Pueblo, en el cual nos invitaron a realizar una investigación para evidenciar los diferentes problemas que tienen los niños y niñas que viven en zonas rurales o zonas lejanas para atenderse a Lima. Sabemos que en Lima, en Perú, es un país en el cual la atención a los niños con cáncer está centralizado, es decir, en la capital del país, y los niños con cáncer de las diferentes regiones viajan a Lima. Pero ¿qué pasa con esa situación? Los niños, las familias tienen dinero, las familias conocen, las familias, y ni siquiera había familias en las que nos hemos encontrado que nos decían que ni siquiera se imaginaban viajar a Lima, pero tuvieron que viajar. Y no es que viajan con algo planificado, sino a veces es de un día para otro. Entonces, ¿qué pasa con esa situación? Hasta el año 2019 nosotros encontramos de que no se había escrito mucho sobre esta problemática, no había reportes
En ese sentido, nosotros hicimos una investigación para determinar, y ustedes, por ejemplo, acá pueden ver, el informe completo está en la parte inferior, el enlace donde detalla toda la situación, la ruta crítica de este proceso. Pero quería compartirles acá lo que se ha documentado, por ejemplo, ¿no? Es una investigación cuantitativa, en donde si ustedes ven hay un gráfico en el que señalamos de que tal vez el principal problema que reportan los padres, tanto de MINSA como de salud, para que acudan a Lima, es que no tienen dinero, no tienen pasaje, no hay forma de cubrir sus gastos. ¿Y qué nos dicen desde sus testimonios? ¿No? Por ejemplo, dice, yo me vine con mis propios medios, el SIS no me cubrió nada. ¿Por qué no piensan en tantas familias que están prácticamente devastadas por el cáncer? Porque vender casas, vender sus cosas para salvar, esto genera enfermedad que es muy más fácil para esta población. Imagínense una familia que nos relata que ha tenido que vender su casa, vender sus cosas para poder solventar el gasto que representa acá en Lima. Pero vemos también que en salud también, aún teniendo tal vez algunos ventajas mayores que la población que solamente cuenta con SIS, también hay problemas en el traslado. Entonces, esta investigación nos permitió documentar todas estas situaciones. ¿Y qué se logró con esto? A través de esta documentación, es decir, a través de evidenciar cuál es la problemática que se observa en los niños con cáncer, en el año 2020, o sea, el siguiente año de la investigación, se logró publicar una ley, en este caso la ley 31021, que es una ley de urgencia médica para la detección oportuna y atención integral a los niños con cáncer. Y es así que a partir del año pasado, o sea, del año 2020, ya hay una ley al cual las familias de niños con cáncer pueden acudir o solicitar una atención oportuna, una detección adecuada en el cáncer. Entonces, regresando nuevamente a lo que les decía, ¿no? Nosotros tenemos que hacer investigación que transforme la realidad a través de evidenciando la problemática que hay en la realidad, para que a partir de ahí se puedan generar cambios y se puedan generar situaciones de mejora. Entonces, acá viene la pregunta, ¿no? Si inicialmente nosotros nos decíamos, ¿qué tema debería elegir para investigar? Nosotros tenemos que tener en cuenta que en esta elección del problema de investigación, tenemos que nosotros ver cuál será entonces un buen tema de investigación. Fataya, en su libro sobre Guía Práctica de Investigación en Salud, que es un libro de la OPS, menciona que existen algunos criterios para decir que un tema de investigación es bueno. Y, por ejemplo, él utiliza el acróstico que es FINER. FINER viene de factibilidad, interés, novedoso, ético y relevante. Entonces, FINER habla y nos dice, ¿no? Para que un tema sea un buen tema de investigación, debe ser factible. O sea, el investigador debe tener la seguridad de que este estudio puede realizarse, tanto en persona, plazos, costos. Pero también nos habla de que debe ser de interés, pero de interés para el investigador, pero también debe ser de interés para la comunidad científica. Entonces, de ahí que parte que un tema que ustedes escojan tiene que ser algo que a ustedes les llame la atención. Y algo muy importante que menciona es, por ejemplo, que un buen tema de investigación debe ser novedoso. Es decir, la respuesta que nosotros vamos a obtener de la investigación debe añadir, debe complementar o debe mejorar el conocimiento acerca de un problema. Es decir, que el conocimiento sea sustancial. Debe ser un tema ético y sobre todo debe ser un tema relevante, ¿no? Relevante en el sentido de que debe ser pertinente, porque debe existir la posibilidad de que a través de ese conocimiento científico se mejoren los cuidados, se mejoren las políticas públicas y sirva de guías para otros estudios. Entonces, si nosotros estamos frente a estos criterios, nosotros ya no nos deberíamos preguntar qué tema debo elegir. El asunto de una investigación, cuando estamos frente a un curso o frente a una iniciativa de una investigación, lo que yo me tengo que preguntar es, ¿cómo debo elegir un buen tema de investigación? Entonces, ahí viene la diferencia, ¿no? No es cuando hablamos de investigación y queremos buscar un tema, no solamente quedarnos con buscar el tema que nosotros escogemos, no es un tema que tal vez alguien nos diga o que tal vez un experto te recomiende, no, sino ustedes escogen un tema
del cual quieren investigar y tienen que preguntarse, ¿cómo puedo hacer o cómo debo elegir un buen tema de investigación? Habíamos visto sobre Finner, ¿no? Finner es una forma de cómo nosotros debemos elegir un buen tema de investigación. Pero Finner justamente nos habla de la novedad y la relevancia. Y ahí viene el motivo de la presentación, ¿no? Encontrar un buen tema de investigación implica encontrar un vacío de conocimiento. Este vacío de conocimiento, que va a ser nuestro problema de investigación, es entendido, según Ñaupas. Ñaupas menciona de que, por ejemplo, un vacío de conocimiento o un vacío de información es un vacío teórico. ¿Cuándo surge este vacío de información? Cuando nosotros leemos publicaciones o tesis y encontramos una o varias. ¿Qué vamos a encontrar en la lectura de las tesis o las publicaciones? Vamos a encontrar contradicciones. Podemos encontrar lagunas de información, que también es el otro nombre que se le atribuye, o pueden encontrar ustedes hipótesis o teorías que no explican adecuadamente la realidad. Entonces, cuando ustedes están frente a una contradicción, están frente a una laguna, una ausencia, un vacío, o están frente a una hipótesis que no está explicando adecuadamente la realidad, están frente a un vacío de información. Y por lo tanto, son temas que requieren ser investigados para ser llenados y superar las contradicciones y corregir esta hipótesis o teoría, como nos dice Ñaupas. Pero cuando hablamos nosotros de lo que es el problema, el vacío de conocimiento, de manera directa estamos relacionando a decir, en otras palabras, cómo hacemos o cómo decimos que estamos haciendo un estudio novedoso o que un estudio es novedoso. Ahora, cuando hablamos de nuevo, no necesariamente significa investigar algo que no se haya hecho anteriormente, sino novedoso es hacer una investigación que va a brindar conocimientos o va a aportar información nueva sobre un tema. Entonces, cuando queremos indagar sobre algo novedoso, la pregunta no es, ¿el estudio se ha hecho anteriormente? Sino nuestra pregunta debería ser, ¿el estudio que estamos planteando hacer añadirá algo, añadirá nuevos conocimientos a los que ya existen? Ahí estamos hablando de un conocimiento novedoso. Entonces, en ese sentido, es importante tener en cuenta de que cuando hablamos un conocimiento, un estudio novedoso, es importante tener en cuenta de que debe ser un estudio que va a añadir alguna información o va a añadir puntos de vista sobre contradicciones, sobre aspectos que hasta el momento no se han realizado. Veamos un ejemplo. ¿Por qué es importante identificar un vacío de conocimiento? Antes de ver el ejemplo, veamos por qué es importante. Yo les mencionaba de que el vacío de conocimiento es este aspecto que le va a dar a nuestro problema de investigación que sea novedoso. Entonces, si nosotros vemos dentro de lo que es el problema de investigación como un hecho, un fenómeno, una situación que nos va a incitar a hacer una investigación, tengamos en cuenta que Hernández Sampieri, por ejemplo, nos dice que el planteamiento del problema es el corazón, es el centro de la investigación. Entonces, si nosotros hemos hecho una investigación sobre un tema novedoso, nuestra investigación va a ser una investigación novedosa. También, cuando hablamos de un problema de investigación, estamos hablando de una interrogante, de una pregunta que nosotros nos hacemos frente a una situación de un análisis, frente también a la práctica del ejercicio profesional. Es un reto que nosotros asumimos, pero tal vez el aspecto más importante de un vacío de conocimiento, de que nosotros investiguemos un vacío de conocimiento, y yo esto lo considero de manera personal, creo que es la clave si es que ustedes piensan o desean que su investigación sea publicada. El primer requisito que revisa una revista para aceptar tu publicación a través de sus medios es que esta investigación sea novedosa. Que tú demuestres en tu artículo científico que estás presentando resultados nuevos, aportes nuevos al conocimiento y tienes que destacar la novedad en tu artículo. Entonces, si ustedes identifican el vacío de conocimiento y ustedes realizan esta investigación, responden, completan este vacío de conocimiento a través de la investigación, tengan la certeza de que van a lograr hacer una publicación o pueden publicar su trabajo de investigación, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de un problema de investigación como un punto de partida,
estamos hablando de la existencia de que nosotros tenemos que examinar, tenemos que definir, tenemos que valorar, tenemos que analizar críticamente cada uno de los, en este caso, todo el conocimiento que se tiene en este momento para plantear una solución. Y en este caso, entonces, nosotros tenemos que identificar problemas de investigación. Bunge nos decía, por ejemplo, no se trata simplemente de que la investigación empiece por las preguntas. Ojo, a veces decimos, el problema de investigación es una pregunta, pero no se trata de eso, sino la investigación consiste en tratar problemas. Pero estos problemas que nos ayuden a encontrar una o varias contradicciones. Nuevamente regresamos a lo que dice el vacío de conocimiento, ¿no? Estas contradicciones o estas lagunas o estas hipótesis que no se van a explicar, a través de la investigación lo que se busca es llenar este vacío. Entonces, encontrar un vacío de conocimiento, encontrar un vacío de información, nos va a permitir completar la información que nosotros no vamos a presentar. Entonces acá surge otra pregunta, ¿no? Si hemos visto qué es un vacío de conocimiento y por qué es importante identificar un vacío de conocimiento, empezaríamos a preguntarnos entonces, ¿y cómo planteo un vacío de conocimiento como problema de investigación? O sea, nosotros cuando partimos de una investigación, partimos de un problema de investigación. Nosotros podemos investigar diferentes temas, podríamos investigar todos los temas que nosotros en algún momento nos han llamado a investigar. Pero para partir a realizar una investigación novedosa, tenemos que identificar el vacío de conocimiento que vamos a abordar a través de nuestro problema de investigación. Entonces, si nosotros queremos identificar un vacío de conocimiento frente a una situación, lo primero que tenemos que hacer es una búsqueda de información científica actualizada. Entonces, supongamos que yo decido investigar sobre lactancia materna. Entonces, si yo deseo investigar sobre un tema que a muchos les gusta, ¿no? El estado nutricional. Profesor, quiero investigar el estado nutricional de los niños. Perfecto. Entonces, si yo estoy frente a esta pregunta, yo quiero investigar lactancia materna o quiero investigar este estado nutricional, entonces lo primero que tengo que hacer para poder identificar el vacío de conocimiento es que haga una búsqueda actualizada de toda la información que hasta este momento se ha publicado. O profesor, yo quiero investigar sobre tuberculosis. Entonces, tengo que empezar a buscar qué cosas se ha escrito, qué cosas se ha publicado, qué han dicho los expertos sobre este problema para que sobre lo que ya se conoce, empezar a buscar. Entonces, nosotros cuando partimos en una investigación, nosotros partimos con una idea de investigación. Nosotros decimos, profesor, yo quiero investigar tuberculosis, quiero investigar estado nutricional, quiero investigar obesidad, quiero investigar lactancia materna. Esa es nuestra idea de investigación. Nosotros con la búsqueda de información vamos a familiarizarnos con el tema. El investigador tiene que convertirse en experto. El investigador es aquel experto que va a profundizar con esta temática. Entonces tienen que ustedes no solamente familiarizarse, sino también tienen que ustedes revisar los antecedentes, qué situación se ha publicado, y recién ahí ustedes estarían con un problema de investigación que responde a un vacío de información. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Este es uno, mire, dentro de lo que también nosotros hablamos, dentro de lo que es la investigación, nosotros como investigadores, no es que los investigadores van a ser investigadores de diferentes temas. Cada investigador tiene un campo de acción, ¿no? Ustedes habrán escuchado que acá en la universidad también hablamos actualmente de grupos de investigación. Entonces, por ejemplo, la temática en cual yo estoy investigando ya hace más de 10 años es todo lo relacionado con tuberculosis y sobre todo con lo que viene a ser con la terapia preventiva con ensoniecida. Ya actualmente estoy haciendo varios artículos, incluso mi tesis del doctorado es sobre este tema, sobre la terapia preventiva con insoniacida. Entonces, yo les voy a comentar una experiencia sobre los años que he venido revisando. Por ejemplo, uno de los aspectos que me interesa a mí como investigador es, por ejemplo, en el país, solamente el 20% de los niños completan la terapia preventiva con isoniazida. O sea, el 20% de los niños se protegen de desarrollar la tuberculosis. ¿Y por qué es importante evitar que los niños se enfermen de tuberculosis? Porque el diagnóstico de la tuberculosis en los niños es mucho más complejo que en los adultos. Entonces, para ello hay que incentivar, y es rol de enfermería, que nosotros asegurarnos con la terapia preventiva con isoniazida. Pero yo les decía, por ejemplo, yo quiero investigar sobre los factores asociados al cumplimiento de la TPI.
Entonces tengo que mirar todas las investigaciones que han investigado en Chile, por ejemplo, han encontrado que el cumplimiento depende del PPD. O sea, si el PPD es positivo o negativo, de eso depende que cumple el niño. En Etiopía han encontrado que la percepción de que los medicamentos no eran necesarios. En España, por ejemplo, han encontrado que el factor que determina es la edad, el tiempo del tratamiento. En Brasil, el índice de desarrollo económico, el contacto con una persona que completó el tratamiento y así, ¿no? Voy investigando incluso en el Perú, ¿no? ¿Qué estudios se han hecho sobre esta temática? Entonces, voy viendo de que mucho, y es más, si ustedes se fijan acá la fuente, de dónde obtienen información para hacer estudios sobre factores asociados, mayormente son registros, historias clínicas, ya recién a partir del 2019 se empezaron lo que son las entrevistas, pero mayormente se ha investigado sobre ello. Ahora, también para poder confrontar, esto es lo que actualmente se conoce, lo que se ha publicado hasta el momento, pero para yo entender si todo eso es lo adecuado o nos está faltando algo o hay un vacío de conocimiento, tengo que entrar a un marco teórico, o sea, tengo que yo identificar un marco teórico. En este caso hay un marco teórico de la OMS, que es la adherencia a tratamientos de largo plazo, como es la TPI, que es porque 6 meses. ¿Qué nos dice la OMS? La OMS nos habla de que la adherencia al cumplimiento, a la adherencia al tratamiento depende de 5 factores. Factores socioeconómicos, factores relacionados con el tratamiento, factores relacionados con el paciente, con la enfermedad y con el sistema. O sea, si nosotros queremos analizar de qué depende la adherencia al tratamiento, tenemos que analizar estos 5 factores. Pero ¿qué hemos encontrado en los antecedentes? Muchos hablan del sistema de salud, algunos hablan también sobre la duración del tratamiento, algunos hablan sobre lo que es la enfermedad, el PPD, algunos incluso hablan de la edad. Pero ¿qué pasa con los problemas socioeconómicos que pueden estar dando? Pero aún más, cuando hablamos de la terapia preventiva con isoniazida, no es el paciente quien decide si toma o no. En este caso está el rol del cuidador, o sea, el familiar que va a cuidar que el niño cumpla con este tratamiento. Entonces, si vemos de esta manera, podríamos decir que en la adherencia al tratamiento hasta el momento se ha investigado sobre el sistema de salud, sobre el tratamiento, sobre la enfermedad, sobre el paciente. Pero ¿qué se ha investigado sobre el aspecto socioeconómico, del dinero, la economía? ¿Y qué se ha investigado sobre lo que sabe el cuidador o lo que piensa el cuidador? Entonces, ahí estamos frente a un vacío de conocimiento. Es decir, si nosotros hacemos investigaciones que aborden esta temática, estamos abordando sobre lo que todavía no se ha escrito. Entonces, cuando nosotros vamos a publicar sobre esta temática y queremos publicar, vamos a tener la oportunidad de publicar porque no estamos repitiendo. Sería diferente que yo vuelva a hacer un estudio en donde trate de indagar a ver si el PPD y la edad está relacionado con el cumplimiento, cuando ya eso otras investigaciones han reportado. Entonces, yo tengo que mirar otros aspectos, tengo que mirar otras situaciones para identificar. Entonces, esto, por ejemplo, es algo que es parte de mi tesis de doctorado, en donde, además de hacer entrevistas cuantitativas, estoy haciendo entrevistas cualitativas actualmente para entender, por ejemplo, el imaginario del cuidador, o sea, qué es lo que piensa, qué es lo que siente, qué es lo que está pasando con el cuidador para que cumpla con el tratamiento. Entonces, esto es lo que vendría a ser el vacío de conocimiento. También el vacío de conocimiento nosotros podemos encontrar como una contradicción. O sea, no solamente es ausencia, o sea, porque tal vez alguien no lo miró, alguien no lo está analizando, decimos que es ausencia, es una laguna. Pero también un vacío de conocimiento puede ser una contradicción. Por ejemplo, vean este artículo, ¿no? Acá nos habla de que diversos estudios muestran contradicción en la asociación de la lactancia materna y la dermatitis atópica. Algunos estudios señalan de que la lactancia materna es un factor protector para la dermatitis atópica, mientras que otros estudios consideran que es un factor de riesgo. Entonces, y explican acá, ¿no? ¿En qué consisten estos estudios? Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver acá que en esta investigación sobre la asociación que hay entre lactancia materna y dermatitis atópica, parten señalando que en la actualidad hay una contradicción en los reportes de investigación. Y esta investigación, por ejemplo, ha sido publicada en la revista del Instituto Nacional de Salud. Entonces, nuevamente, ¿no? Un vacío de conocimiento es una ausencia o una laguna, algo que no se ha investigado desde un punto de vista, desde un marco teórico, o también puede ser una contradicción.
donde algunos autores señalan de que, por ejemplo, la lactancia materna es un factor protector de la dermatitis atópica, pero otros señalan de que no, que a la vez la lactancia materna es un factor de riesgo para la dermatitis atópica. Entonces ahí surge una nueva interrogante, ¿no? Luego, tal vez comentarles, ¿y dónde busco información sobre los vacíos de conocimiento? ¿Dónde puedo? Yo les decía que para poder identificar vacíos de conocimiento tenemos que buscar información. Y una de estas fuentes donde yo puedo buscar información, por ejemplo, son las revisiones sistemáticas. Las revisiones sistemáticas son investigaciones que nosotros llamamos como investigaciones secundarias, porque en estas investigaciones lo que vamos a hacer es, en estas investigaciones sistematizan no solamente una investigación, sino varias investigaciones y a partir de ahí emiten una publicación. Hay bases de datos, como por ejemplo Cochrane. Cochrane es una base de datos de revisiones sistemáticas. Supongamos, regresemos a lo que inicialmente decíamos, yo quiero investigar sobre lactancia materna o quiero investigar estado nutricional o obesidad. Entonces, ingreso a estas bases de datos, a Cochrane o a Próspero también, que es otra base de datos, y pones ahí lactancia materna o desnutrición o nutrición, y te van a salir todas las investigaciones, las revisiones que se han hecho sobre esta temática, para que trates de identificar qué cosas no se han identificado. También es importante cuando vamos a buscar investigaciones que se han publicado, nosotros tenemos dos tipos de fuentes de información. Los artículos científicos que están publicados en revistas, como por ejemplo PubMed es digamos, una base de datos de artículos científicos en inglés. EBSCO es también una base de datos. Nosotros, EBSCO, tenemos a través de la Biblioteca Virtual de San Marcos, tenemos acceso a esta base de datos, una base bastante amplia. Y Cielo, que también es una base de datos que mayormente van a encontrar investigaciones en español. Y no solamente ver artículos científicos, sino también podemos nosotros revisar tesis, ¿no? Sabemos de que todas las tesis de pregrado están registrados en Senati, y a nivel internacional, el repositorio donde están registrados todas las tesis es la referencia. Entonces, yo puedo mirar artículos científicos y puedo mirar tesis para poder identificar qué cosas no se han investigado hasta el momento o qué aspecto del tema que yo quiero investigar no se ha publicado. También es importante que ustedes tengan en cuenta de que en el país, ustedes saben que el Instituto Nacional de Salud ha implementado un sistema que se llama PRISA. Este es un registro de proyectos de investigación en salud. En este sistema, que es PRISA, están registrados todas las investigaciones, es decir, todos los proyectos de investigación que actualmente se están realizando en el país sobre COVID, por ejemplo, ¿no? Entonces, si alguno de ustedes está interesado en investigar sobre COVID, ingrese a prisa.ins.gov.p y va a poder encontrar ahí todas las investigaciones que hasta el momento se están realizando, para que cuando ustedes investiguen sobre una temática ya sepan, por ejemplo, qué temas se están investigando en otras universidades o otros investigadores, ¿no? Entonces, hasta ahí, no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, al parecer no hay preguntas, creo que quedó todo muy claro. Más bien, profesor, excelente, interesante ponencia. Centro le agradece por aceptar nuestra invitación y también agradece a todos los estudiantes que se unieron y disfrutaron de la ponencia. Rubí, ¿me permites? Sí, Me falta terminar, solamente quería presentarles dos casos. sí, profesor, adelante. Ya, muy bien. Entonces, tal vez al final, si surge alguna pregunta, no hay problema. Lo que yo les quería comentar es, y bueno, felicitarles a ustedes que tienen la iniciativa de hacer investigaciones, y, y les quería comentar la experiencia que tuvimos con sus compañeros, ¿no? Por ejemplo, acá, a ver, vamos a ver, voy a compartirles cómo, identificando vacíos de información, nosotros vamos a tener una oportunidad. Entonces, ¿se ve? ¿Sí? Ya. Miren, por ejemplo,
Este es el estudio de Iván Sea. Justo si Iván también está el día de hoy acompañándonos. Iván, cuando inició su proyecto de investigación, él, bueno, por la experiencia que él tiene de cuidar adultos mayores, de trabajar con adultos mayores, me acuerdo que el primer día que tuvimos el laboratorio nos decía, profesor, yo quiero investigar sobre lo que es las actitudes hacia el cuidado del adulto mayor. Yo quiero saber cómo es la actitud que tienen los alumnos sobre lo que es el cuidado del adulto mayor. Entonces, para hacer su investigación, Iván hizo una búsqueda de diferentes trabajos, tesis, revistas, y Iván encontró que, por ejemplo, ¿no? En el año 2008 se había hecho una investigación en San Marcos sobre la actitud la actitud que tienen los estudiantes hacia lo que es el envejecimiento era una indiferencia moderada. Y además se encontró que a mayor año de estudios hay una mayor aceptación. Eso fue en el 2008. Luego, en el año 2012, también se hizo una investigación en San Marcos a cargo de Albites. Y en esta investigación encontró que los internos de enfermería tenían una actitud de rechazo leve. Entonces, si ustedes pueden ver, ya habían 2 investigaciones, inclusive que se habían hecho en San Marcos sobre la temática que quiere investigar. Entonces, ahí viene, ¿dónde está el vacío de conocimiento? Si ustedes se fijan, en el año 2018 han hecho una investigación sobre lo que es el envejecimiento y en el año 2012 hicieron una investigación también, ya no solamente sobre envejecimiento, sino sobre las actitudes hacia el cuidado del adulto mayor y encontraron que los estudiantes, sobre todo los internos, tienen una actitud de rechazo leve. Pero además, otra autora de otra universidad, en el año 2018, utilizando el instrumento de Albites, también había encontrado que los estudiantes de enfermería tienen una actitud de aceptación moderada. Entonces, ustedes pueden ver que ya había incluso 2 investigaciones con este mismo instrumento habían encontrado. Pero, ¿qué pasa con estas investigaciones? Que estas investigaciones abordan el cuidado del adulto mayor desde el enfoque biológico, psicológico y social. Partimos desde ahí. Pero además, cuando él revisa trabajos de investigación, ¿qué ha encontrado? Por ejemplo, que en el año 2012 en Tumbes encontró que el personal de salud tiene una actitud positiva hacia el cuidado del adulto mayor. Y en Lima también un estudio que han hecho en 3 hospitales tiene una actitud positiva. Entonces podemos ver qué es lo que puede estar pasando, ¿no? O sea, que los estudiantes tienen una actitud negativa o una actitud de rechazo leve, pero los profesionales tienen una actitud positiva. Entonces ahí empiezan a surgir algunos vacíos de información, algunas discrepancias que, por ejemplo, acá Iván se planteaba, de cómo puedo hacer o cómo puedo continuar investigando sobre esta temática de manera que pueda abordar un vacío de conocimiento. Entonces, frente a esta situación, y sobre todo teniendo en cuenta que el objetivo de Iván es no solamente responder al problema que está habiendo en la formación, sino en los profesionales de enfermería, si ustedes revisan, por ejemplo, el cuidado de enfermería se ha abordado desde un punto de vista biológico, mental y social. Pero ya yo les pregunto en este momento, ¿el cuidado de enfermería solamente abarca biopsicosocial? El cuidado de enfermería, desde el enfoque actual, del paradigma en que nos encontramos, considera otras dimensiones. El cuidado de la persona, no solamente del adulto mayor, también implica un aspecto espiritual, un aspecto emocional, que en las investigaciones anteriores que se han publicado, incluso hasta el año 2018, no abordan estos aspectos. Entonces ahí Iván está encontrando, o ha encontrado, un aspecto que viene a ser un vacío de información. Iván ha logrado, en su investigación que ha hecho este año, lograr un instrumento que evalúe estas 5 dimensiones. Y es más, esta investigación que ha validado un instrumento que ha salido con una alta confiabilidad, le va a permitir, es probable que Iván haga una publicación sobre la validación de una nueva escala en la que mida la actitud hacia el adulto mayor en las 5 dimensiones. Pero la investigación de Iván no queda ahí, solamente con validar una escala, sino si ustedes vieron las investigaciones anteriores, comparaban las actitudes que tienen los estudiantes según año de estudios. Entonces, acá viene la otra parte que Iván se preguntaba. ¿Solamente dependerá del año de estudio o hay otras variables que determinan el cuidado, la actitud que tienen los estudiantes del cuidado? Tendrá que ver que hayan llevado cursos, tendrá que ver si trabajan con adultos mayores, tendrá que ver si tienen un adulto mayor en la casa, tendrá que ver con su especialidad o el interés que tienen por estudiar. Entonces, en esta misma investigación está trabajando 2 aspectos. Por una parte,
la validación de la escala, que probablemente va a ser una de sus primeras publicaciones, y la otra parte de la investigación para identificar de qué depende la actitud que tienen los estudiantes. Porque ¿qué es lo que hasta el momento se ha publicado? Que los estudiantes tienen una actitud de rechazo leve, pero no explican estas investigaciones por qué los estudiantes tienen una actitud de rechazo leve. Entonces, ven, cuando ustedes identifiquen un vacío de conocimiento, identifiquen, revisen las bases de datos, revisen los artículos y leen críticamente y planteen investigaciones que ayuden a completar este vacío de conocimiento, vamos a lograr nosotros investigación. Y quiero compartirles algo más. Por ejemplo, eso es con cuarto año, su compañero Iván es de cuarto año, pero miren con su compañera de quinto año, con su compañera que actualmente está en el internado. Ustedes saben que para obtener el grado de bachiller, ustedes tienen que hacer un trabajo de investigación que llamamos el famoso TI. En el TI, ustedes hacen una revisión sistemática. O sea, por ejemplo, su compañera Kimberly hizo una revisión sistemática sobre lo que es la salud mental positiva en estudiantes de enfermería. Y en esta revisión sistemática, ella encontró que, por ejemplo, la salud mental positiva en estudiantes es poco investigado y se ha demostrado que está relacionado con la autoeficacia, con la asertividad y con otros aspectos. Pero, por ejemplo, dentro de esta revisión encontró que hay vacíos de información que no se ha determinado. Si consideramos que la salud mental positiva es un aspecto positivo, podemos mirar nosotros en relación a las habilidades sociales, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué logró su compañera al realizar este trabajo de investigación? Su compañera logró, por ejemplo, el año pasado participar de un evento, es el congreso, el 11º Congreso ASPEM de lo que es la Sociedad Portuguesa de Enfermeras en Salud Mental, difundiendo los hallazgos de su investigación en relación no solamente de la salud mental, sino cómo la salud mental se relaciona con las habilidades sociales. Pero el trabajo de su compañera no queda solamente en participar en eventos, sino actualmente, por ejemplo, con Kimberly, además de esta participación en este evento, en una sociedad portuguesa de enfermeras especialistas en salud mental, está presentando su manuscrito para que es manuscrito porque todavía no está publicado, ¿no? Está postulando para presentar a ser publicada en una revista, pero además ha logrado, ya con una colaboración, porque la investigación que está haciendo Kimberly no solamente es en San Marcos, sino a través de colaboración con otras universidades públicas y privadas, como la San Cristóbal de Huamanga, la Toribio Rodríguez de Mendoza, ha logrado que esta investigación tenga una mayor muestra y pueda ser presentada a otro evento, por ejemplo, ¿no? Un evento INTED, que es un evento sobre educación y desarrollo, igual, sobre la misma temática, salud mental y habilidades sociales. Pero finalmente, ¿a qué le lleva todo esto? A que actualmente ella está haciendo su tesis, y justo su tesis que va a presentar este año ya no solamente viene a hablar de lo que es la salud mental, inclusive como ella ya ha venido recolectando desde el año 2019 sobre lo que es la salud mental, en este año está presentando su trabajo su tesis, que va a ser, probablemente este año lo va a sustentar, es sobre comparación de la salud mental y las habilidades sociales en estudiantes de enfermería antes y durante la pandemia de COVID-19. Si bien es cierto, ahorita se habla mucho de la salud mental, se ha afectado y todo ello, pero va a ser una de las tesis innovadoras en el sentido de que va a decir qué tanto ha variado de lo que había antes a lo que actualmente están enfrentando los estudiantes de enfermería en la salud mental y en las habilidades sociales. Entonces, nuevamente, ¿no? Retomando, ¿cuál es la clave de lograr que ustedes puedan presentar sus trabajos en eventos, que puedan hacer manuscritos para ser publicables, y no solamente esperar a cuando ustedes sean profesionales, sino ustedes lo pueden hacer desde pregrado, como lo está haciendo su compañera Kimberly, es que ustedes se encuentren vacíos de información. Una revista te va a aceptar un manuscrito si es que encuentra un vacío de conocimiento. Y eso, nuevamente, como les digo, ¿no? Repito, va a depender mucho del interés. No es, ojo, no es que probablemente Kimberly ha encontrado más de 10 de investigaciones sobre salud mental positiva. Cuando hablamos de un vacío de conocimiento, no es que sea un tema nuevo, sino es que del mismo tema que ustedes vienen trabajando, encontrar qué cosa no se ha investigado, como por ejemplo Iván, lo que está haciendo en este momento, ¿no? Iván está trabajando sobre actitudes hacia el adulto mayor, pero de la revisión que ha hecho, mira, ha encontrado incluso 2 investigaciones en San Marcos, una investigación en otra universidad, ha encontrado que existen todavía vacíos de información que necesitamos seguir investigando y respondernos más preguntas. Si bien es cierto, sabemos de que los estudiantes tienen actitudes de rechazo, pero
sabemos por qué tienen esa actitud, a qué se debe o de qué está relacionado, ahí viene el nuevo aporte que ustedes van a hacer en relación a lo que viene a ser la investigación, ¿no? Entonces, el reto de cada uno de ustedes, ahora que están empezando investigación o están abordando, es que den con el vacío de conocimiento. Si ustedes encuentran el vacío de conocimiento en el tema que están investigando, tienen la certeza de que pueden llegar a mucho más, ¿no? Y finalmente, ya para terminar, recordar las palabras de Florence Nightingale, probablemente ustedes también lo han escuchado. Ella escribe, ¿no? La observación indica cómo está el paciente. O sea, la enfermera cuando observa va a indicar cómo está el paciente. La reflexión nos va a indicar qué hay que hacer con la situación que tiene el paciente. La destreza práctica nos va a indicar cómo hay que hacerlo. Las prácticas que ustedes han obtenido, esa destreza que ustedes han obtenido, les va a decir cómo van a hacer. Pero la formación y la experiencia que nosotros recibimos en la universidad, en la lectura, en la revisión de las investigaciones, vamos a saber o son necesarias para saber cómo observar, qué observar, cómo pensar y qué pensar para mejorar nuestro cuidado de enfermería. Palabras muy interesantes que nos deja escrito Florence Nightingale, que nos invita a que no solamente nos conformemos en ser hábiles en cuidar al paciente, no solamente en saber observar cómo identificar problemas en el paciente, sino tenemos que nosotros formar, desarrollar una pericia en saber cómo observar, cómo pensar y qué pensar, lo vamos a obtener también a través de la investigación. Ok, eso sería todo y muchas gracias. Si tuvieran alguna pregunta, con gusto puedo absorber. Sí, profesor. Hay una pregunta en el chat de la compañera Stephanie Lisset Grimaldo Ramírez, que nos dice cómo saber si está bien planteada la situación problemática. Ok. ¿Cómo saber si está bien planteada la situación problemática? Ya. Yo les mencionaba de que la investigación, a ver, dice, ¿cómo saber si está bien planteada la situación problemática? Ya, yo lo que hoy día el objetivo de esta presentación es decir, o es hablar sobre cómo puedo hacer que el problema de investigación que yo estoy abordando en mi investigación sea un vacío de conocimiento. O sea, esté abordando un vacío de conocimiento. Tal vez la pregunta de Stephanie en el sentido de que nos dice, ¿cómo puedo saber si está bien planteada el problema de la situación problemática? Bueno, cuando nosotros planteamos la situación problemática, hay algunos criterios, ¿no? Por ejemplo, nosotros llamamos la ley del embudo. O sea, es como el problema se tiene que plantear como una especie de embudo. Es decir, cuando vamos a empezar a hablar, por ejemplo, de los datos estadísticos, vamos a empezar hablando de lo más general. Por ejemplo, datos a nivel del mundo, a nivel de América Latina, a nivel de Lima, a nivel de mi hospital. O sea, voy de lo más grande a lo más pequeño o de lo más general a lo más específico. Pero también cuando hablamos de una situación problemática, acá, por ejemplo, en lo que es la investigación, hablamos de tres partes de un planteamiento de un problema. Usualmente lo que hacemos es, la primera parte es lo que se conoce. ¿Qué se conoce de mi problema? La segunda parte es, ¿qué es lo que no se conoce? Que justamente ahí viene el vacío. ¿Qué es lo que no se conoce? Y la última parte de un planteamiento del problema es, ¿qué es lo que yo espero conocer? Entonces, si en tu planteamiento de problema, tú puedes identificar que la primera parte de tu planteamiento de problema dice, en otras palabras, ¿qué es lo que se conoce sobre el tema que estás investigando? O sea, ¿qué han encontrado tus autores? Estás yendo bien. Luego, después de decir qué se conoce, tienes que escribir algunos párrafos para decir qué es lo que no se conoce, que en este caso viene a ser tu vacío de conocimiento. Y en la parte final viene qué es lo que tú quieres investigar. Entonces, ahí muchas veces se describe por ejemplo, durante mi práctica, en el curso de tal he encontrado, al interactuar con estudiantes de un colegio, refieren tal, entonces un poco comentas tu experiencia porque eso es lo que tú quieres investigar, o sea, qué es lo que te ha llamado la atención para que tú puedas investigar. Entonces, retornando, ¿no? Un poco a la pregunta de Stephanie,
las claves para un buen planteamiento del problema es tener en cuenta lo que decimos la ley del embudo, que es siempre hablar de algo general y ir hacia lo más específico, en datos estadísticos, en problema, en el tema que van a hacer. Y si quieres, en relación al esquema que debe tener, lo que yo sugiero es que siempre deben tener bien claro en su planteamiento del problema estas tres partes. Lo que se conoce, o sea, cómo se define mi variable, qué han investigado, qué han encontrado otros autores, y luego viene qué es lo que no se conoce, o cuál es el vacío de conocimiento, cuál es la contradicción que hay en esa temática, cuál es, digamos, el resultado que hay en este momento. Entonces, qué es lo que no se conoce. Y al final tienen que decir qué es lo que quieren hacer en esta investigación. Entonces, ahí estoy planteando yo o haciendo bien lo que es el planteamiento de mi problema, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende, Stephanie? O tal vez era otra la pregunta. Qué bueno que se haya aclarado la duda de Stephanie. Nuevamente, profesor, muchas gracias por su ponencia. Como centro, le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación para la ponencia. Agradecer también a nuestros compañeros. Y a usted, profesor, de parte del centro le hacemos entrega de este certificado, que espero que le pueda servir. Y como siempre, compañeros, para más ponencias pueden seguirnos en nuestras redes. Y profesor, nuevamente muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, de verdad. Un reconocimiento muy importante el poder tener, ¿no? Sobre todo nosotros que dentro ya como profesionales, nos sentimos bastante alegres y sobre todo si podemos contribuir con lo que ha sido también parte, ¿no? Porque todos, por lo menos los egresados de San Marcos, siempre hemos sido parte del centro de estudiantes. Entonces, es muy significativo para mí este certificado y sobre todo poder compartirles con ustedes, ¿no? Y sobre todo darles algunas claves para que ustedes logren y ayuden con la misión que tiene nuestra universidad. Recuerden que nuestra universidad tiene como meta ser una universidad de investigación. Y lo que yo les digo igual a los alumnos, ¿no? Ahí veo a varios, a Stephanie, ahí está Iván, ¿no? Ahí está Kimberly. Estamos en San Marcos y no nos podemos ir de San Marcos si es que por lo menos no hemos hecho una publicación. O sea, no podemos decir, he estado en una universidad, por así decirlo, ¿no? Porque el que estudia en San Marcos nunca se va de San Marcos, pero por lo menos hay que decir, he estado en San Marcos, he terminado mi formación en San Marcos, pero he contribuido con la publicación. Entonces, la única forma de contribuir es a través de las publicaciones. Y yo creo que estamos en ese proceso, ¿no? Y cualquier actividad que pueda hacer para contribuir en eso, con gusto estamos para poder ayudar. Muchas gracias a ustedes y de verdad me alegra un poco compartir esta experiencia con ustedes. Muchas gracias y gracias a todos también por estar presentes el día de hoy. Gracias, profesor. Cuídese mucho y también a los compañeros también cuídense mucho. Ok, cuídense. Muchas gracias. Hasta luego. Un gusto.